Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Cristian Andrade, soy estudiante del Instituto Bíblico Teológico de aquí de El Salvador. Justamente estoy aquí con mi hermano esta noche, en el cual presentaremos un libro muy interesante, La Carta a los Romanos. El autor es Charles Perrot. Él, pues, obviamente aborda unos temas referentes a la Carta de Romanos muy interesantes, que más adelantito vamos a dar la introducción de este libro. Y como bien lo mencionamos, pues el estudio de este video es sobre Romanos para poder dejar lo más claro posible muchas dudas que andan por ahí en el aire, y este libro pues nos apoya muchísimo. Dejo con ustedes a mi hermano. Hermanos, que el Señor le bendiga, hermano Cristian. Mi nombre es Mario Serrano. Pues estamos ahí, como ya bien lo dijo mi hermano Cristian, estudiando sobre el libro de los Romanos, ¿verdad? Y pues escrito por el biblista, se llama, el hermano Charles Perrot. Así que hoy vamos a hablar un poco acerca de eso, de todo lo que hemos visto en este material que nos han facilitado, pues, el pastor Daniel. Y pues comenzaremos ahora viendo temas importantes sobre la carta a los romanos, ¿verdad? Historia. Y pues qué también motivó al hermano a poder analizar un poco esta carta. Así que, hermano, comenzamos. Usted dele ahí inicio. Adelante. Sí, muy bien. Sí, como bien lo mencionaba nuestro hermano, pues realmente eh, vemos o notamos más bien en este libro de este biblista Charles Perrault que él trata de abordar los temas más complejos, se podría decir, porque el libro totalmente es sumamente interesante, deja un poco más claro el panorama. Cuando uno lee el libro de Romanos, como que a primera vista probablemente uno lo puede entender como que fuera un libro conflictivo, porque recordemos pues que los judíos siempre se basaron en la ley mosaica, en la ley que hay que cumplir la ley, que la salvación era por ley. Y Pablo vino y expresaba que la salvación pues no era justamente por eso, sino que éramos justificados por medio de la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como que eso chocaba ante ellos y justamente no era tan comprensible en ese momento. Pero este Charles realmente lo que hace es que aborda estos temas y en base a eso pues trata de dar un comentario muy asertivo para que nosotros pues ahora que estudiamos la carta podamos entenderlo a mayor profundidad. Y pues vamos a dar algunos detalles acerca del libro para darle la presentación, más bien darle como una introducción al material e incluso también a la carta de los romanos más adelante. Sí, así es, hermano. Así como usted lo mencionaba, la carta de los romanos, ¿verdad? Fue escrita por el apóstol Pablo. Entonces, el objetivo siempre ha sido, hermano, la unidad. En el tiempo de Pablo, pues él quería que los convertidos, ¿verdad? Porque habían judíos que se convertían, pero querían judaizar a los demás cristianos. Entonces, Exacto. estaba bien difícil, ¿verdad? Porque Sí. ellos querían ver la parte de la ley, pero Pablo quería ver la parte también de la fe, ¿verdad? Que era a través de Jesucristo, ¿verdad? La salvación. Entonces, ¿qué ocurre en este libro de este autor, de nuestro autor Charles Perrot? Que es una obra de divulgación bíblica que busca acercar este complejo, o sea, es algo como bien completo, ¿verdad? Texto que es del apóstol Pablo, que se refiere a la carta de los romanos, que podamos entenderla de manera contemporánea, es decir, que no solamente lo entendieron los que los leyeron antes, sino que las nuevas generaciones, las nuevas personas que se dediquen a querer estudiar el libro de los romanos, puedan también entenderlo, ¿verdad? Desde una perspectiva ecuménica. ¿Qué Sí. significa esa palabra, hermano? Es como un enfoque que busca la unidad, que busca el diálogo, el entendimiento entre las diferentes confesiones cristianas. Ahí podemos incluir también, hermano, no solamente nosotros los cristianos, ¿verdad? Las diferentes denominaciones, sino que también entra en esta área, digamos, iglesia católica, ¿verdad? Y otras personas que puedan tener acceso a lo que es esta carta a los romanos. Sí, 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 y realmente como le mencioné, ¿verdad? Bueno, y lo mencionamos aquí en este video, pues la carta de los romanos es muy interesante, de hecho yo me atrevería, o sea, ese es un comentario personal, mi perspectiva, lo que yo pienso,
que cuando alguien está muy reciente en la fe, incluso, bueno, aquellos que ya estamos dentro de la fe y ya llevamos años y aún así no hemos tenido un crecimiento espiritual, podríamos decirlo, una madurez espiritual, Romanos nos hace entender muchas cosas, en el cual caemos la mayoría de veces en el error de juzgar y señalar, o más bien poner etiquetas a ciertos hermanos dentro de la iglesia, cuando quizás un hermano comete alguna falta o cuando el hermano quizás es un poco inconstante en el camino del evangelio. Y más bien Pablo insta y dice que nosotros no somos quienes para justificar la vida de una persona, sino que lo único que justifica es Dios. Entonces, en este caso, Charles hace también una remembranza referente a eso y aporta pues sus comentarios y como vuelvo y repito y lo hemos mencionado también quizás en una o dos, tres veces, tanto mi hermano como mi persona, que Charles lo que buscaba era darle, como por decirlo así, como que fuera un libro de la mano con la carta de Pablo. Entonces, si ustedes quisieran entenderle más a la carta de Romanos, como que fuera un complemento, por decirlo así, de la carta, porque realmente Charles abre mucho el entendimiento y qué bueno que Dios, pues, de alguna u otra forma da esa parte de la sabiduría para que él pueda explicar conforme a su perspectiva y todo, y asimismo siempre apegado a la base bíblica, porque en ningún momento él se sale de la base bíblica y eso es muy interesante, que nosotros no debemos de salirnos de ese lado. Entonces, como bien lo dice aquí mi hermano, ¿verdad? La intención era unificar, mostrar el mensaje de la unificación, pero asimismo dice que la carta de Romanos ha desanimado a muchos lectores católicos, específicamente por un personaje muy interesante y es Martín Lutero. Para nosotros, incluso dentro del cristianismo, mi hermano Mario no dejará mentir que, o sea, Martín Lutero para nosotros es como cruz, 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 no hablemos de él, porque viene del catolicismo, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros entendemos la historia de Martín Lutero, nos damos cuenta que él logró comprender cómo es que funcionaba la fe en la vida del cristiano. Incluso él comenta, ¿verdad?, de que él se castigaba y él se hacía, o sea, se golpeaba, ¿verdad?, a sí mismo, porque era la costumbre que ellos tenían con el fin de pagar sus malas acciones, ¿verdad? O por decirlo así, cumplir una penitencia, la famosa Semana Santa que siempre hacen alguna que otra penitencia para perdonar pecados o rebajarse, no sé, ¿verdad? Ellos tendrán su cuestión. Entonces, Martín Lutero, él se agolpaba día con día y él preguntaba, pero es que yo no entiendo por qué yo siendo un cristiano, yo debería de hacer eso constantemente. Entonces él encontró justamente el versículo, el justo por la fe vivirá. Y de ahí se agarró, Dios le abrió su entendimiento y él comenzó a estudiar más, a entender más. Y en el año 1516 dice que se convirtió en el centro de la predicación en aquel momento porque él se podría decir que comenzó lo de la reforma de la parte de todo el sistema bíblico que había, o de conocimiento más bien teológico, se podría decir, ¿verdad? Así es. Este, es lo que usted mencionaba, hermano, es especialmente Lutero en 1516, ¿verdad? Se volvió prácticamente un dolor de cabeza, especialmente para los católicos, los Correcto, ortodoxos. sí, Y, y pues desde entonces nos quedó el apodo de protestante, ¿verdad? sí, Porque él abre también una de sus tesis que se llama que hay una sola fe, ¿verdad? es cierto, Entonces, ahí él comienza como a mencionar, ¿verdad? De que, porque él sale del catolicismo, que era un sacerdote. Entonces sale del catolicismo y dice que la salvación ya no es por obra. Acuérdese que en ese tiempo se pagaban indulgencias por el perdón de pecados. Entonces, correcto, iba alguien con un depósito ahí en toda la ciudad buscando que pagaran el perdón de sus pecados. Entonces viene Lutero y les dice que ya no es por obras, ¿verdad? Sino que es por fe. Y el sí, mismo sí, conflicto que Pablo tenía en ese tiempo también con los judíos, ¿verdad? Con los que creían que por medio de la ley, ¿verdad?, recibían salvación, pero en realidad Pablo los confronta y le dice eh, que no es por medio de las obras de la ley, porque si fuese por medio de las obras de la ley, entonces ya todos estarían condenados. correcto, Entonces, sí, sí, ¿verdad? sí,
hacer no, por fe. y fíjese que también hace la mención en este libro de que con el paso del tiempo, las enseñanzas que Pablo daba, porque cuando, o sea, Charles hay que entender que él escribió este libro después, ¿verdad? Muchísimos años después de que la carta ya había sido publicada, ya había sido mandada, ya se había leído, ya se había interpretado y entre muchas otras cosas más. Entonces, Pablo, al entender esto, las enseñanzas que él daba, dice que más adelante dieron forma para llegar a ser mejor comprendidos conforme pasó esto y Martín Lutero le logró entender a Pablo. Entonces, Charles Perrot hace el énfasis, ¿verdad?, de que esta carta renueva el sistema socio-religioso y asimismo también la lectura tradicional. Recordemos que antes ellos tenían su método de lectura y su forma de hacer las cosas, a las cuales muchos, ¿verdad?, no estaban tan de acuerdo después de que lograron comprender esto, porque como por decirlo así, el enemigo crucial que tenían era la ley. Es que la ley dice esto, es que la ley dice lo otro, es que la ley no sé qué, y vos lo que me estás enseñando, esto en pocas palabras, herejía. Entonces la gente no aceptaba este nuevo evangelio, así mismo como no aceptaron las enseñanzas de Jesús, porque decían, ¿verdad? Incluso lo tildaron a él, o sea, a vos me parece que eres hereje, le dice, porque hablas cosas contrarias. ¿Por qué? Porque él vino a cambiar todo el sistema moral, ético, político, económico, social y de todos los estilos en aquel entonces, cuando algo había sido tan cuadrado, ¿verdad? Tipo machete, así cortado, aquí lo vas a hacer y ya de ahí no vas a cambiar. Entonces los judíos vivían bajo esta ley y Pablo cuando hablaba, pues ellos se sentían totalmente atacados, pues, no aceptaban la palabra. Incluso los mismos romanos, pues para ellos era algo como que nos vas a venir a enseñar vos y si nosotros así como estamos, estamos bien, va. Y todo, incluso ahí más adelante menciona a un personaje que es Claudio, también que dice de que él los catalogó a todos los cristianos como un grupo revoltoso y por eso los expulsó de Roma. O sea, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero por eso incluso habla también de Aquiles, si no mal recuerdo el nombre, y Priscila. Cuando nosotros analizamos bien sus nombres, perdón, sus personajes, entendemos que ellos son personas expulsadas de Roma. O sea, son personas totalmente sacadas de la región de Roma. Y cuando vemos la historia, entendemos que fue por esto, porque ellos eran personas que querían promover el cristianismo, por decirlo así, hablar de las escrituras, hablar de un nuevo Mesías, y hablar de un nuevo Mesías implicaba libertad y hablar, aparte de libertad, un nuevo rey. Entonces un rey, al escuchar que venía un nuevo rey y que le iba a dar libertad, no estaba muy de acuerdo porque pensaba que le iban a quitar su reinado. Entonces, todo eso, lo más que todo es lo que hace ver el libro y el libro también orienta a todos los nuevos lectores de la Carta de Romanos a que entremos en la dinámica de la argumentación paulina. ¿Por qué dice la argumentación paulina? Por el hecho de que tratemos de comprender pues cómo Pablo quería hacerles entender a los judíos cómo ahora funcionaba el nuevo método, cómo era la nueva forma de llegar al Padre y cómo era que nosotros podíamos llegar a ser salvos. Así es, y pues se encontraron con alguien que sabía, hermano, ¿verdad? Correcto. Que Pablo, y esta es una de las cartas que aún este escritor menciona analizando, dice que es de las cartas más complejas de entender, o sea, de Sí, las 14 cartas que Pablo escribió, de las 14 epístolas que él entonces escribió, esta es la más compleja. Y lo bonito es, hermano, que de leer esta carta es que usted puede entender eh, cómo de la ley pasa a la fe, ¿verdad? Y ujú, entonces, cómo es que donde el tema central de salvación es Jesucristo, ¿verdad? correcto. Y entonces Pablo era fariseo, dice, ¿verdad? De que sabía. Entonces, Sí, ahí conocía mucho. tenemos bastante, ajá, de qué hablar de Pablo. Pero primero conocemos de que Pablo fue el perseguidor de la iglesia, porque él no creía en eso. O sea, cómo Dios le cambia la mente a Pablo, cómo Dios le cambia la forma de ser a Pablo y lo transforma, ¿verdad? Luego Correcto. era, luego lo conocieron como el misionero incansable, le ponían también, porque él recorrió, hermano, todo lo que era, conocemos como el Mediterráneo,
y fundó iglesias como Corintio, Efesios, Filipenses, Ujú. lo conocemos como Filipos, ¿verdad? Sí, Y extendió el correcto. mensaje de Jesús más allá del pueblo, de los pueblos judíos. Él fue conocido también, yo que ya mencioné, el autor de 14, entre 13 y 14 epístolas. También su oficio se recuerda, hermano, que era el fabricación de tiendas de campaña. Ah, Entonces, sí, para ajá, no por ser eso él, de hecho la hay cara, una parte que habla sobre yo como perito arquitecto, dice, puso el fundamento en Jesucristo. Entonces, sí, él incluso se apega a su misma profesión, podríamos decirlo como tal, porque en aquel tiempo pues se podía tomar como una profesión, ¿verdad? sí. Entonces, él se apega a eso y dice, pues, el fundamento, o sea, tiene que ser Cristo y no más otra cosa, y de ahí viene todo. Sí, y él tenía la ciudadanía judía, o sea, judío de nacimiento, y menciona ahí que pasó todos los procesos, circuncidado a los 8 días, y ahí menciona todo lo de él, digamos, su currículum de vida, ¿verdad? Correcto, También, sí. hermano, la carta de los romanos fue escrita allá por el año 57, se cree, después de Cristo. Fíjese, un dato importante, hermano, de Pablo era de que anduvieron los apóstoles con Jesús, ¿verdad? Ellos Ujú. conocían la vida de Jesús y todo. Es una de las cosas que nosotros estuvimos estudiando y logramos entender de que Pablo fue el primero que comenzó a escribir las cartas a las iglesias que él iba fundando, en donde él dejaba encargados representantes de cada iglesia, pero fíjese que los demás, ya los apóstoles, también se habla de Lucas, y todos los demás tomaron como iniciativa, ¿verdad? Que Pablo escribió, y de ahí comenzaron todos los apóstoles a escribir también los evangelios, ¿verdad? Correcto. Que Pablo los inspiró a hacer todas esas cosas. Sí. No No, porque ellos no habían comenzado a hacer eso, sí, porque sino que antes se mantenía lo de la tradición oral. Entonces, orar. era Cabal. necesaria la urgencia, por decirlo así, de dejar algo plasmado en papel. Y Pablo fue el de los primeros como tal de dejar escritos. A la larga sirvieron, escribió a iglesias, pero a la larga sirvieron para esto, para que ahora entendamos eso. Y yo incluso, hermano, me atrevería a decir, y quizás con esto, o con un comentario más de su persona, iríamos terminando la presentación del libro. eh, yo me atrevería a decir que en el próximo video hablaremos más sobre Pablo y de la carta a Romanos. Me atrevería a decir que este personaje, Pablo, él probablemente fue y ha sido y es el ejemplo claro, vivo, concreto y el más sincero de cómo es realmente vivir una conversión plena en Jesús. Porque, o sea, él seguía la iglesia y después de esto él cambió, dio un cambio radicalmente increíble e incluso irreconocible. O sea, él por eso incluso hasta los mismos judíos le tenían miedo, pues porque, o sea, y los mismos discípulos le tenían miedo cuando él se les acercaba, porque ellos pensaban que él iba a hacerle daño, pues. Pero Pablo no. Pablo, o sea, como de antes perseguirlos, él después los aprendió a amar. O sea, él podría, yo lo puedo asegurar y lo puedo decir que es el vivo ejemplo de cómo un cristiano debería de vivir y reflejar verdaderamente su conversión cuando viene a los pies de Cristo. Eso es de mi Sí, parte para este episodio. Mi hermano, no sé qué agregar al final. sí, hermano. Fíjese que lo que usted acaba de decir es algo bien importante, porque después de ser perseguidor, Pablo se vuelve digamos, en la persona más influyente del cristianismo, o sea, de todo eso, ¿verdad? De todo lo que conlleva. Y yo, hermano, me atrevería a pensar que yo creo que, digamos, este libro de los romanos es como, como su trabajo maestro, o como le Correcto. diríamos, donde él explica tan detalladamente y tan especialmente, hermano, de cómo lleva desde la ley hasta la gracia, digamos, ¿verdad? En Cristo Jesús. Sí. Y esta carta, hermano, fíjese que al poderla estudiar y leerla de cómo Pablo la lleva, da como cuatro grandes así temas generales que vamos a hablar más adelante, ¿verdad? De ellos, que habla, hermanos, de la justicia y la fe, habla de Correcto. la vida y de la muerte, el Ujú. problema de Israel, cuál ha sido siempre el problema de Israel,
y el comportamiento que nosotros como cristianos debemos de tener. O sea, es una carta tan completa, hermano, tan Sí, especial, que vale la pena estudiarla, vale la pena leerla y vivirla, pues aplicarla a nuestra vida, ¿verdad? sí, vivirla y leerla al lujo de detalle, con todas las comas, las pausas, signos de puntuación, sin saltarse en nada, porque es bien interesante, realmente Sí, sí. Bueno, así es. de mi parte, pues eso ha sido todo por este primer episodio, lo podríamos decir así, episodio número 1 de la presentación del libro de la Carta de los Romanos a cargo del autor Charles Perrot. Esto ha sido mi parte, mi hermano, ahí. Así que estamos, continuamos con los siguientes videos, ¿verdad? Donde vamos a ir viendo las Amén, secciones, así es. por secciones de este libro. Así que ha sido nuestra parte por el momento. Ok, perfecto, eso ha sido todo por este video y por este día. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga, hermano.